La llamada de las letras la sentí cuando era muy joven. Yo leía con frecuencia en la biblioteca de mi abuelo, que tenía una excelente biblioteca, pero exactamente recuerdo que estuve enfermo y estuve en cama. Y yo tendría, pues probablemente, no sé, 9, 10 años. Y escribí un cuento que imitaba lo que yo leía por entonces, que eran las historias del Príncipe Valiente. Y luego con ese cuento, pues gané un premio en el colegio, esos premios que se hacen en los colegios, que se hacen de literatura, era de cuentos y de pintura, y gané los dos. En fin, tuve la suerte esa porque también me gustaba mucho y me sigue gustando la pintura. Lo que pasa es que evidentemente la pintura sí me ha ganado mucho. La literatura no sé si ha ganado algo, pero la pintura desde luego sí me ha ganado mucho. Estudié Derecho porque era una tradición familiar, pero el caso es que a mí me interesaban todos los derechos no positivos, es decir, me interesaba la historia del derecho, la filosofía del derecho, el derecho político, que era sociología política, la filosofía del derecho. Y los derechos positivos, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, me aburrían como una ostra. Entonces, sin que nadie se enterase, me matriculé en filosofía. Y así, por una parte, sacaba las asignaturas de Derecho y por otra parte me dedicaba a estudiar lo que verdaderamente me interesaba y a leer sobre lo que me interesaba. Bueno, en Granada había un gran ambiente literario y Juan de la Osa tenía un programa que se llamaba Poesía 70 y aparte tenía amigos. Pero también volví a Málaga porque fui precoz también para casarme. Entonces me casé pronto y volví a Málaga, aunque luego después, continué mis estudios, pero después, en Granada, los que había comenzado. Y entonces empecé a ir al Ateneo y en el Ateneo conocí a mucha gente y muy interesante, la verdad. Entre otros al amigo mío del alma, Rafael Pérez Estrada. Y bueno, eso me fue introduciendo en la actividad literaria y especialmente en la poesía. Entendí efectivamente que la actividad cultural debe ser una actividad que cuanta más gente pueda acogerse a ella, mucho mejor, porque en definitiva la cultura es un instrumento de cambio social y es un instrumento de liberación. Y la poesía, pues me decidí por ella porque mis lecturas fundamentalmente eran de prosa. Es decir, y sigo leyendo muy poca poesía. Y más que leer ahora, lo que hago es releer poesía. Prosa y sobre todo leía ensayo y leía narrativa. Entonces la poesía me parecía que era un lenguaje mucho más condensado. Es decir, lo que en narrativa yo podía decir con un lenguaje mucho más coloquial, en poesía lo tenía que decir, entendía yo, con un lenguaje mucho más concreto y mucho más abstracto, aunque parezca una contradicción lo que digo, abstracto y concreto. Pero la abstracción tenía que ser, al final tenía que terminar en una concreción. Entonces me decidí por la poesía. Yo tenía un amigo que me hizo una clasificación de los poetas que era muy divertida. Decía que él leía en el cuarto de baño por las mañanas, en el trono imperial sentado, y allí tenía su biblioteca de poesía, y dividía a los poetas en astringentes y laxantes. Entonces, yo no sé exactamente, porque no sé si tengo algún amigo que tenga su biblioteca en el cuarto de baño y no sé si me lee, pero mi poesía me parece que en todo caso sería astringente porque creo que es una poesía densa. Está cargada de conceptos filosóficos, históricos. No es una poesía fácil. Es decir, yo entiendo que la poesía es una reflexión y una introspección que tiene que comunicarse, porque el lenguaje es comunicación, tiene que comunicar con el lector, pero que no tiene por qué darle todas las claves de lo que está escribiendo al lector. El lector debe de indagar qué ocurre en ese texto. En la calle pregunto si me han visto. Me responden las piedras de una acera. Por aquí no pasó. Ni tan siquiera los perros me conocen. Me resisto a creer en los fantasmas. Me despisto buscando algún café. No tengo espera y vuelvo a preguntar en la otra acera. Nada. De la esperanza me desvisto.
Acepto que estoy muerto. Me lo cuentan las radios, los periódicos, el vuelo de un sapo y de una rana. Me revientan los deudos que me velan en el duelo. Comen, beben, me miran y se sientan. La vida fue un bar sucio, como el suelo. La poesía al final terminé escribiendo sonetos porque me parece que el soneto es una mezcla de matemática, de música y de intensidad poética que en el verso libre pues no es tan imprescindible como en el soneto. El soneto, pues cada verso tiene que tener 11 sílabas, tiene un acento rítmico específico, yo procuro acentuar y además tiene una rima. Entonces el verso libre ya pues me resulta no fácil ni mucho menos, ni mucho menos. Sin embargo, el soneto me permite dar un giro más de tuerca, me permite exigirme aún más en esa concreción y en esa abstracción que antes te mencionaba. Y claro, lo que no se puede uno convertir tampoco es en un sonetista empedernido, que es lo que me está pasando. Y la prosa, aunque creo que la prosa sin ritmo tampoco es tal prosa, la prosa me sirve, ahora mismo, en este mismo momento, me sirve para expresarme mejor lo que quiero expresar. A partir pues, probablemente del segundo libro publicado, empecé a tener conciencia de que existe un lector al cual te diriges y que por lo tanto tienes una obligación con esa persona. Pero yo he dicho efectivamente que era una manera de liberarme de la poesía, era una manera de liberarme de cuestiones psicológicas, internas, personales. Y efectivamente lo fue. Lo fue hasta hace muy poco, que es cuando he descubierto que la narrativa me da más posibilidades que la poesía en ese sentido. Y de hecho, acabo de publicar mi primera novela, entendiendo que yo hace muchos años, leyendo a Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, leyendo sus memorias, se llaman El pequeño Wilson y el gran Dios, leí una frase que es: la autobiografía puede sustituir a la novela. Y bueno, lo que he hecho es empezar a sustituir a la novela con mi autobiografía. Lo que acabo de publicar es la primera entrega y he pensado hacerlo en 2 o 3 entregas, depende, porque soy muy vago también, eso es cierto. Y entonces procuro escribir todos los días, pero ahora, por ejemplo, he hecho una pausa y tengo que retomarlo, evidentemente. Para los jóvenes lo que pienso es que verdaderamente la creación es una forma de estar en el mundo y por lo tanto deben de practicarla y no se deben de amedrentar ni se deben de aminorar su deseo de comunicación artística porque encuentran dificultades. Las dificultades se vencen con la calidad de la obra que se realiza. Hoy creo que es más fácil publicar, están las redes sociales, están los medios de comunicación que antes eran impensables al número de gente que lleven. Y si su literatura verdaderamente merece la pena, desde el punto de vista estrictamente literario, seguro que van a encontrar al editor y seguro que van a encontrar lo que ellos buscan en la literatura. Hombre, si buscan la riqueza, el éxito de las masas, etcétera, la literatura rara vez te va a dar eso. Hay que buscar otras cosas que son igualmente importantes, pero que probablemente sean más restringidas. En el futuro sé lo que no voy a hacer, es decir, no voy a volver a ser columnista de opinión. He trabajado en El País, he sido columnista en El País, en El Mundo, en Cambio 16, en Diario 16. Los medios de comunicación han cambiado mucho, no digo ni para bien ni para mal, han cambiado mucho y yo ya no me veo en ellos opinando. Pero dentro de poco, menos de un año probablemente, aparezca mi poesía casi completa, y digo casi completa porque realmente recoge todos los libros, pero he suprimido algunos poemas que me parecía que los escribí por circunstancias determinadas y que esas circunstancias ya no eran innecesarias comunicárselas al lector. Y continuar escribiendo prosa, por supuesto, tengo que seguir con esta trilogía que acabo de publicar, el primer volumen. Y ¿por qué no? De cuando en cuando escribir poesía, sí, todavía quiero escribir algún librito más de poesía. Y digo librito porque no quiero que sea muy extenso. Pero sí, no quiero que sea muy extenso, pero quiero que sea muy intenso. Otra cosa es lo que ocurra, claro.
Yo no me voy a jubilar, yo creo que un escritor jamás se jubila, un escritor lo jubila la muerte. Y eso me lo dijo Jorge Guillén, con el cual tuve la fortuna de ser muy amigo suyo. Dijo, mire usted, un escritor lo jubila la parca, y se acabó. Un verdadero escritor, otro, si es que ha llegado a la literatura por otros motivos, pues probablemente elija la jubilación por las razones que sean. Pero a mí espero que la parca me encuentre con el bolígrafo o el ordenador en la mano y ahí sea el punto y final.